biriba, pra minha viola fazer. Perfecto. Mi profe, Bien, chao. Bien, bien, bien. ¿cómo vas a cuarentena? Pues hermano, aquí en la casa, trabajando bastante. Soportándola. Ah, qué bueno, qué bueno, Sí. qué bueno, qué bueno, mi profe. Profe, le cuento, vamos a contar así un poquito. Yo a Latino lo conozco, venga, le digo, como en el 97 más o menos. Yo iba, cuando yo tenía mi grupo, mi gente ahí en el Tunal, más o menos, yo iba, o sea, yo ya no tenía, ya había visto la película, no tenía de dónde más dar clase, así de sencillo. Entonces, yo ya sabía que había un grupo en el San Andrés, algo así, ya. Entonces, yo me acuerdo que yo me iba para el Parque San Andrés, yo me hacía a un ladito y me ponía a hacer de cuenta que estaba haciendo abdominales y me ponía a hacer de cuenta que estaba haciendo ejercicio, pero tenía en mi mano un cuaderno con un lápiz donde yo empezaba a anotar todos los movimientos que hacían los caballeros allá, pues para poder dar yo clase el domingo, ¿no? Buenísimo. ¿Usted nunca vio un man allá por ahí como muy sospechoso entre toda la gente que iba a vernos? Pero nunca, nunca. Estábamos tan entretenidos que nunca nos percatamos de nada. Imagínense, ahí ya utilizábamos la mandinga. Yo me camuflaba ahí para que no me vieran ustedes. el único que un día me pilló, le voy a decir la verdad, fue Doidinho. Ah, ok. Ese man, él sí una vez llegó y me dijo, oiga, ¿usted qué está haciendo? Yo no, yo estoy haciendo ejercicio. Me decía, hágale, y me decía, yo no, yo estoy haciendo ejercicio. El único que me llegó, yo creo que no se acuerda, no va a estar él ahí también, pero no creo que se acuerde, pero así fue. Venga, mi profe, cuénteme, empecemos de una vez, cuénteme, ¿cómo empezó el grupo del Parque San Andrés? Porque es uno de los grupos también que son grupos antiguos, o sea, raíces, donde empezó también cosas, ¿no? Cuéntamelo. Bueno, yo creo que para poder relatar esa historia tendría que empezar por cómo empecé yo en capoeira, porque todo está conectado, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Okay? Bueno, yo empecé capoeira en 1997. La primera persona, el primer contacto que tuve de capoeira fue el señor Julián Cadena. Yo creo que algunos de vieja guardia de capoeira lo recuerdan. Él en este momento no está activo, pero... El Nico. El Mico. Sí. Bueno, yo en el colegio, bueno, yo vi la película años atrás, como en el 96, algo así, no, 93, creo que fue. Y bueno, me gustó, pasaron los años. Después de los años, pues yo no supe nada de capoeira hasta que me encontré a Julián, ¿sí? Él estaba entrando al colegio en el que yo estaba, el gimnasio estaba ahí en Carvajal, por la 1 de Mayo. Ahí estudiaba yo. Y bueno, un día llegamos tarde, me encontré a Julián, nos pusieron a hacer aseo en el colegio, porque llegaba tarde lo ponían a hacer aseo, entonces ahí entre haciendo aseo y la conversa, me dijo, no, yo hago capoeira, no sé qué. Y yo, ¿cómo así, men? ¿Tú haces capoeira? Me dice, sí, yo hago capoeira. Y yo, pero, o sea, yo no lo podía creer. Entonces yo tengo que ir. Entonces me dijo, no se puede. Eso no funciona así. Lo que pasa es que la capoeira es prohibida, no sé qué. Fue una época bastante interesante. Entonces, no, él me dijo, yo le enseño. Y yo, en serio, me dijo, sí, yo le enseño y después miramos cómo hacemos para presentarlo con la gente del Parque Ciudad Montes. Ah, ok. Allá conocí mucha gente. Quien tenía el grupo a cargo en ese entonces era Michael Javier Niño, ¿sí? El contramestre de Samurai de Ibamolé. Él era la persona a cargo en ese entonces en ese parque. Y bueno, un día después de entrenar capoeira y entrenar, a mí
me llamó mucho la atención el hecho de poder transmitir la capoeira a otras personas. A pesar de que yo era un pelagato que llevaba, no sé, un mes entrenando capoeira, aprendí a hacer macaco, a U sin manos y dije, listo, listo, voy a enseñar. Entonces, capeta, sí señor, sí señor. Capeta. Le decían a Michael. Entonces, nada, yo llegué al conjunto donde yo vivía, en la 80, en Bochica. El mismo conjunto donde vivía Mestrando Anao, el hermano de Mestrando Anao, Johnny Alejandro Arenas. Y bueno, con el grupo de amigos empecé a hablarles de capoeira y les empezó a gustar. De hecho, tenemos un amigo en Cali, Mesalleiro. También es vieja guardia, le decíamos el Fossi en esa época, o sea, hay un montón de gente. Y empezamos a practicar en el parque, empezamos a entrenar. Entonces yo iba y entrenaba con Julián y luego iba y daba clases a mis compañeros del conjunto. Entonces ahí empezó todo ese proceso de capoeira en el conjunto de Bochica y luego nos trasladamos a Parque San Andrés. Entonces, pues el proceso fue un poco complicado porque, como te dije, pues nadie sabía que yo pues daba clases. Mi profesor pues era un poco temperamental, entonces era bien difícil, pero fue chévere porque hubo una buena aceptación por parte de él, porque había gente muy buena. Conocí a Diego Alejandro Arenas Flores, hoy conocido como Mestrando Anao, mucha gente lo conoce, es una figura de capoeira muy importante, ha sido una persona que ha dejado una buena huella de capoeira aquí en Colombia y hoy en día está afuera haciendo su trabajo. Nada, él llegó con ganas de celebrar un gol porque él jugaba fútbol. Llegó al grupo, yo quiero aprender a hacer un mortal, así como lo hacen ustedes, para cuando yo haga un gol. Y bueno, empezó a entrenar con nosotros y nos dimos cuenta que tenía muchas habilidades, empezamos como a incentivarlo, como sigue practicando, eres muy bueno y bueno, se quedó. Entonces, nada, nosotros simplemente íbamos al Parque San Andrés a saltar, íbamos a entrenar capoeira como al grupo de amigos, yo nunca le cobré clases a nadie. Yo decía, yo les enseño y ya, pero no había un grupo pues así como constituido. Bueno, esto ya fue como en el 98, 99, que bueno, ya el grupo de capoeira Bolizado, que fue como la primera escuela que yo conocí. De hecho, antes de que llegara Mestre de Ley, en la 72 con Caracas había una escuela de capoeira Bolizado, de Mestre Araña, quien es ahorita nativos. ¿Sí? Nada, ellos tenían un trabajo en la academia, en esa academia estaba... Pregunta, Latino. Dime. En ese tiempo que tú me estás diciendo, ¿llevaban el nombre de Capoeira Bolizado? Capoeira Bolizado. Ah, ok. Yo guardé muchos años un flyer, no sé después qué se me hizo, un flyer así pequeño, verde. Toca buscarlo. Verde, con unos muñequitos y decía Capoeira Bolizado, era encima de la Panamericana que está en la 72 con 15, ahí quedaba la academia. Pues en esa época no sé cuánto costaba la mensualidad en la academia. Nosotros no teníamos acceso a pagar una mensualidad de esas, por eso recurrimos a entrenar en el parque. Al cabo del tiempo, Julián me presentó a Capeta, a Michael, y nada, ellos eran amigos, ellos ya tenían una buena amistad. Mi amigo Julián lo invitó a su casa y yo estaba ahí. Entonces él llegó y él le dijo, mira, yo tengo un amigo que entrena, lo estoy entrenando. Entonces me puso a hacer movimientos, a hacer martelo volador, más conocido como martelo pasado. En esa época, hacer amazonas, Eso tenía una mano de nombres. Hacer mortal aquí con ayuda. Y ya, me dieron la bienvenida al grupo. Entonces yo al domingo siguiente ya era parte del grupo de Ciudad Montes. Entonces conocí a Tucano, que también es alguien que hace mucho tiempo practicó capoeira, que hoy en día está en activo. Conocí a Batata, Beisola, que era un monstruo en esa época. Claro que sí. Conocí a Denis, profesor Japosa, también
vieja guardia, ellos eran todos los referentes de ese grupo en esa época. Y bueno, ahí empezamos a entrenar, después hubo un tiempo que nos desconectamos, no hubo más clases. En esa época también conocí a alguien que le dicen Boneco, no recuerdo su nombre de pila no lo recuerdo, él tenía como dreads. Sí, tenía rasta. Exacto. Y bueno, también tomé unas cuantas clases con él y después nos desconectamos de Michael. Nosotros estuvimos en el San Andrés solos un tiempo, entonces ahí mi abuelita tenía una máquina de coser, entonces empezamos a hacer pantalones de colores, era bien chévere. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Botacampana. Y el tiro súper... En esa época, claro, para que uno hiciera el parafuso y sonaran los trapos. Sí. Buenísimo. Entonces, nada, lo que ocurrió fue que continuamos entrenando, íbamos con Julián, entrenábamos con Julián en el Parque San Andrés como un grupo informal. Al cabo del tiempo nos enteramos que Michael estaba ya bajo la tutoría de Mestre de Ley Casula, quien tenía la escuela conformada aquí, ya creo que se había disuelto la sociedad con Mestre Araña, Joelson, y fundaron una escuela en un salón comunal cerca de Garcés Navas, Plazuelas del Virrey, no recuerdo tanto, ¿sí? Entonces ahí nos conectamos, ahí fue cuando conocí a Girafa, que Girafa también es alguien claro que sí. Tiempo. Yo ya conocía a Dueño, pero pues él estaba en ese grupo, entonces digamos que ellos ya estaban más conformados, ya estaban todos con sus uniformes. Entonces simplemente nosotros decidimos un día llegar allá como grupo y hacer parte, formar la parte de la escuela del grupo Capoeira Bolizado. Entonces ahí llegamos a Plazuelas del Virrey, estuvimos un tiempo entrenando, en esa época me acuerdo que la clase costaba 2.000 pesos, o sea, un regalo. Aún así era difícil para muchos pagarlo, pero fue chévere, fue una época chévere. Y bueno, al cabo del tiempo algo pasó con el salón comunal, no se pudo y nosotros ya teníamos como ya teníamos un reconocimiento en el Parque San Andrés. Y nada, le dijimos a Michael, no Michael, vámonos para el San Andrés, allá vamos a montar el grupo y empezamos a entrenar en el Coliseo. O sea, el privilegio total, entrenábamos en el Coliseo y empezó a formarse el grupo, empezó a crecer, empezó a llegar gente, mejor dicho, entonces digamos que yo ya como que me liberé de toda esa responsabilidad, yo soy un alumno más, vamos a entrenar juntos, y ahí empezó todo el grupo en el Parque San Andrés, estamos hablando de 98, 99. Sí, porque ahí hubo en el 98... 98, si no estoy mal, hubo un batizado en el Parque San Andrés. En el 99. Fue en el 90, porque en el 99, venga le digo, porque es que en el 99 también hubo otro que fue cuando se introdujo también el grupo El Tunal. En el 99 fue cuando por necesidad nos tocó, o sea, fue por necesidad de que no nos fueran a levantar, que nos tocó meternos al grupo con Michael. Pero ahí hubo una roda, yo creo que tengo ese video, lo estoy buscando. Hay un video de un batizado en el Parque San Andrés. Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea, okay. el batizado del Parque San Andrés fue la apertura al mundo de la capoeira. El concepto de capoeira, en ese entonces, era nuestra capoeira, practicábamos, chévere. Pero después o sea, cuando llegó el batizado de capoeira al Parque San Andrés, me acuerdo que costaba 40.000 pesos, o sea, era también un regalo. O sea, era camiseta y todo, cuerda por 40.000 pesos. Las cuerdas venían de Miami, las traían todas listas, así, ahora sí. Súper chévere. Nada, en ese batizado, o sea, yo no tenía idea que la capoeira ya tenía tanto camino, ya había tanta capoeira aquí en Colombia, porque vinieron las personas que entrenaban en Medellín, con un contramestre de esa época, que es un brasileño que entrenaba con Mestre de Ley, el alumno de Shula, creo que era Shula. Llegó Shula, yo ya lo conocía, entonces digamos que bueno, normal, ya sabíamos que era un duro para hacer capoeira, pateaba súper rápido, no sé qué. Pero él venía con un grupo
Y ahí fue cuando dijimos como, no, o sea, la capoeira es magnífica. O sea, conocimos a Russo, a Pescador, a Goku, conocimos a la hermana de María Bonita, a Cerella. En esa época ella hacía parte de la élite, obviamente pues Tatú de Abolizado de Medellín. Tatú, claro, Tatú. Estaba creo que Santo también, alguien de Medellín que le decían Santo también, ¿no? Santo, claro. Santo, Capo. Bueno, a Vermelio no lo conocí en ese evento, lo conocí después. Nada, o sea, había un montón de gente muy tesa, o sea, Pescador y Goku eran lo máximo, y Russo era... ¡Uy! Monstruo. De capoeira, o sea, ese tipo era increíble. O sea, sí. Wow, o sea, qué cosa tan... O sea, increíble. Ahí, en ese evento creo que fue cuando creo que llegó, yo vi a Bobador en ese evento, creo que tú también estabas... Que el siguiente bautizado fue al año siguiente, o a los 6 meses, algo así, que se hizo en la Universidad Distrital, en la sede de Macarena, ¿sí? Correcto. Uh-huh. 60.000 costaba ese bautizado. Sí, claro que sí. Los precios. En ese bautizado yo recibí mi primer cuerda de capoeira, fue la cuerda amarilla. ¿Qué cuerda, Latino? Amarela. ¿Su merced nunca pasó por la verde punta amarilla? No pasé por eso, pasé la amarilla. Yo estaba con verde punta amarilla con Badiño. Con Badiño y con Cometín. Sí. De Eraza Cultural. Claro que sí. Ahí saludos, de una vez aprovechando, ahí saludos ahí a Contramestre Jugador ahí que nos está acompañando también ahí. Willy, jugador. Bien. Bueno, y cuénteme, ¿quién le puso a usted Latino, mano? ¿Por qué Latino? O sea, no hallo todavía, o sea, ¿qué pasó ahí? No, Latino viene de latino. ¿Sí? De latino. Algo así. O sea, lo que pasa es que yo practicaba con Julián. Julián me enseñó a hacer jinga, me enseñó mis primeros movimientos, aú, macaco, me enseñó a hacer mortal. O sea, cuando yo empecé a practicar capoeira con Michael, yo ya sabía hacer mortal, macaco, hacía trapaleado, o sea, folea seca, ya. Trapaleado, eso está bueno. Mira, hace rato que no escuchaba ese trapaleado. Uy, no me diga más. En mi primer clase de capoeira, a mí me han pedido que por favor no hiciera muchas cosas, porque nadie podía enterarse que yo entrenaba antes. Supuestamente yo ahí iba, ¿sí? Porque pues era prohibido, ¿no? En esa época. Entonces yo fui a mi primera clase de capoeira en Ciudad Montes, y el ejercicio era hacer aú y aú sin mao. Y yo no me aguanté la emoción y lo hice de una vez. Entonces todo el mundo fue como, uy, qué bien, este man latino. O sea, espere, aclaremos ahí, quieto ahí, stop. O sea, yo, la verdad, mire, 20 y pico de años jurando de que latino le decían a usted por la sangre, latino, por la energía, pero no era por eso, sino porque le atinó. Porque le atiné, sí señor. Sí. Ay, Michael Capeta y dijo, no, a este man le vamos a poner latino, ya. ¿Y qué es latino? Así fue. No sabía, mire, y le digo en serio, mire, la mayoría de gente que, pues por lo menos yo, no sé los otros si sabían el porqué de latino, la verdad, yo juraba que era, dije, no, pues latino debe ser porque es de Colombia, tiene la sangre, ese man debe ser salsero, mero latino. O sea, la verdad yo lo he encaminado por ese lado, nunca fue porque le atinó un movimiento. Sí, que en realidad fue una trampa porque no le atiné, ya lo hacía. O sea que también era manjinguero ya ahí. Ya, claro. Usted entró ahí haciendo como que no sabía, pero sí sabía. Exactamente. Malandralla y pura, ¿no? Así fue. Bueno, venga, Latino, cuénteme. Sí, profe, cuénteme. Así es. Ahí está el profe jugador también, me has dicho, Contramestre Jugador, ahí sabe que también tiene una cita conmigo hace como 3 años ahí, va a tocar cogerlos en cuarentena porque es como que la única forma, ¿sí o no? Ahí está mi amigo Chapa, Sergio
Chapa de Negro. Ah, Chapita también. Está Tempero también. Súper, Canario de súper. Bucesa. Ah, también. Con las historias. Exactamente. Venga, mi profe, venga, cuénteme exactamente entonces cuánto lleva haciendo capoeira su merced. Yo empecé en el 97, tengo 23 años de capoeira, digamos. Bueno, hay que hablar de esto, porque todo el mundo dice, no, el latino es un man súper viejo en capoeira, sí, yo empecé en el 97, digamos que si yo hubiera continuado todo el proceso sin haber tenido una pausa en el camino, pues sí, sería súper antiguo, pero yo paré un tiempo largo, yo estuve 7 años fuera de práctica, estuve enfocado en cosas de la casa, y bueno, estuve 7 años fuera, yo retomé capoeira fuertemente en 2010, a finales de 2010, o sea, diciembre, unos días ya para terminarse el año, digamos que de 2011 hacia acá estoy activo nuevamente, pero estuve un tiempo que paré totalmente. Pero eso es muy bueno. Mira latino que mira que eso es muy bueno porque hay mucha gente que dice que lleva muchos años pero no reconoce el tiempo que también paró, ¿no? Y a veces la gente también, o sea, a veces los capoeiristas, no, normal, a veces cuentan también ese tiempo que paró y dicen, no, todo ese reguero de tiempo, y eso es bueno saber reconocer también cuando uno paró y todo, ¿no? Porque uno tiene que reconocer también la gente cuando es buena. Yo me acuerdo en esos tiempos cuando jugábamos nosotros y latino, ojo con ese mal que nos va a cascar. O sea, acuérdate que en ese tiempo las rodas eran pesadas. Sí. ¿Te acuerdas? ¿No? Eso era complicado ese punto, ¿no? Sí, pero todavía. No, pero ha mermado un poquito, ¿no? Ahorita pues se incluye mucho lo que es la integridad pues, de la otra persona y toda esa cuestión, ¿no? Digamos que considero que ahí hay más fundamento, ya la capoeira tiene, digamos que ya tiene un tiempo bastante interesante aquí en el país, entonces la gente ya viaja, la gente ya hace capoeira con mestres, conoce muchos mestres, van a eventos en otros países, están en eventos en Brasil, en Europa, entonces la gente ya tiene una visión totalmente distinta de la capoeira, digamos que pienso yo que eso hace que la gente controle un poco más toda la ansiedad y todo lo que ocurre pues dentro de una roda, ¿no? Que yo estuve en clase con Mestre Bimba, dice aquí. Yo sí creo que... Es que, ¿cómo será que Latino tenía alumno Matusalén y el man se le salió del grupo? Sí. Venga, hablemos un poquito de eso. Que yo le barría a la academia Mestre Bimba. Sí. Venga, cuénteme usted por qué cree que a veces los alumnos mudan de grupo, están en un grupo y en un momento llegan y ¡pum! Se fueron para otro grupo. ¿Por qué cree que pasa eso? Sí, bueno, yo creo que en principio, pues el ser humano es libre, ¿sí? Y hay personas que en la marcha, en el camino, empiezan a identificarse como con otras corrientes, empiezan a sentir como más afinidad con otro estilo, con otra, digamos, con otro fundamento, con otro tipo de pedagogía, por ejemplo, en otra escuela, eso pasa mucho. O con otro profesor sienten afinidad, o simplemente, o sea, hay diversas razones. Digamos que esa puede ser, digamos, la más estructurada, es como, yo empecé acá, pero estoy sintiendo que mi estilo puede ser más angolero, porque yo me siento más identificado, entonces comienzo a mudar, porque digamos que es un proceso, pero hay otros que simplemente dicen, uy, este man es muy teso, este man es más teso que mi profe, y yo seguramente allá aprendo más, entonces, saltaron. Ahí donde de pronto, yo hablé por ahí también con una persona también sobre esa parte y decía que era como los procesos, ¿no? Miremos profes no solamente del área de capoeira, miremos profes a nivel de la palabra profe, ¿no? Hay profes que son prestos para primaria, hay profes que están prestos para bachillerato y hay profes que están prestos para especialización, ¿no? ¿Usted cree que de pronto puede pasar eso también
en capoeira, que hay gente que puede que sea muy buena, un buen profesor para hacer una iniciación deportiva o una capoeira, y de pronto hay otro profe que puede complementarla para una especialización. Bueno, digamos que, ¿cómo lo vería yo? La capoeira es un arte, y como arte parte importante es la disciplina, y, o sea, toda esa estructura de disciplina que tiene la capoeira. Digamos que el profe que está apto para primaria con los años va a estar apto para bachillerato, y con los años va a estar apto, y con los años va a ser maestro. Es un proceso en el que todos vamos creciendo. Digamos que el profe, no creo tanto que el profe sea como yo me sé 20 movimientos y este man se sabe 30 y el otro se sabe 40, entonces va pasando. Ya. Yo quiero que sea la forma correcta de la gente manejar su carrera dentro de la capoeira, porque nosotros, digamos que profesores, estamos en un proceso en el que poco a poco vamos mejorando, vamos avanzando, vamos aprendiendo más, y necesitamos también del alumno mismo para que el proceso de nosotros también se enriquezca. Entonces, hay procesos de muchos profesores que se ve entorpecido básicamente por eso, porque los estudiantes en algún momento pierden el camino, se van, y el profe vuelve a empezar desde cero, ¿sí? Hay gente que ha tenido estudiantes avanzados que se van porque piensan eso, dicen, no, yo creo que allá me va mejor porque este man puede con mi maestría de capoeira, pero no tienen ese valor que yo pienso que es como el sentido de pertenencia que cada persona debe tener hacia su profesor, en realidad ser un discípulo y estar acompañando el proceso y hacer que el proceso de su maestro y de sí mismo crezca. Entonces, no considero que sea pertinente que los estudiantes vean de esa manera. Yo creo que el estudiante tiene que ser, más que estudiante, ser un discípulo, ¿sí? Y hacer parte de ese proceso con su maestro y crecer con su maestro desde el inicio hasta el final. Yo creo que eso lo hace mejor. Ahora, hay muchos procesos interrumpidos. Yo creo que, no sé, el 75% de capoeiristas en Colombia nos hemos cambiado de escuela por alguna razón específica. Digamos que hay razones de fuerza mayor que generan que uno haga esos cambios. Digamos lo que yo te decía, hay momentos en la vida que uno siente que se puede identificar mejor con X o Y. Yo siento que puedo crecer porque siento que ese proceso va más hacia mi forma de ver la capoeira. A mí me pasó en una rueda con el profesor Cazador, que no hablé de él, pero también lo conocí hace mucho, que un día me dijo como oiga, usted se cambió de grupo y bien, o sea, le fue bien, lo veo bien, tiene mejor capoeira, no sé qué. Yo pienso que es esa motivación misma con la que uno hace el salto y va a otra escuela, conoce otra metodología, y empieza a sentir afinidad con la gente con la que empieza a compartir, empieza a vivir la capoeira de otra manera. Hace que uno empiece a conectarse y empiece a encontrar su camino. Entonces, digamos que hay procesos que tienen esa... ¿cómo lo diría? Hay procesos que deben tener esa ruptura con un maestro, una escuela, y pasar a otra para trascender. Y hay procesos que no, hay procesos que deben permanecer ahí, ¿sí? Ahora, está en cómo lo haga uno. Digamos que yo diga, no, mi maestro de capoeira fue mestre Leica Zula, mi profesor fue maestrando Anao, y ahora me parece más teso mestre Paulinho Sabía y mestre Boneco y me voy. No, digamos que en mi caso fueron otras cosas que me fueron llevando a ese cambio. Entonces, digamos que lo podría justificar porque tiene algo más allá de que simplemente ver como, no, este man hace mejor la medalúa que el otro, entonces yo me voy para allá para aprender a hacer como la hace. Es eso. Es buscar a veces dice que a veces hay cositas de que el capoeirista siempre busca
busca trascender, como tú dices, ¿no? Pero ¿tú crees que ahorita se está viendo un poquito lo de los discípulos? ¿Tú crees que eso continúa o eso es complicado? Porque a veces el mismo profe se encarga de mantener a sus alumnos, ¿no? O sea, mantener con una muy buena pedagogía, mantener sus alumnos en sus clases y toda esa cuestión, ¿no? Porque pues tú sabes que el campo es grande, ¿no? Tenemos aquí más o menos en Bogotá nomás tenemos más o menos unos 35, 40 grupos, ¿correcto? Que no los teníamos en aquellos tiempos, ¿no? Sí, es cierto. Como 2, 3, por mucho. Capoeira Angola, Bogotá del Mundo. Sí. Abolizado y nativos de Minas. Exactamente. Y péguese para cualquier roda de esas y sabíamos cómo era el tumbado ahí, ¿no? Y sin saber que era mucho mejor compartir, ¿no? Era mucho sí, mejor. claro. Pero ¿tú crees que a veces eso tenía que ver de pronto en la influencia o en lo que nos estaban diciendo? Porque ten en cuenta de que en ese tiempo no había ni internet, no había celulares, no había nada de eso. O sea, yo por lo menos, yo me basaba en lo que pues ya me dijera el profe a mí, no, esto es así, yo pues no sé, sabe más que yo, hágale, listo, yo lo sigo. Porque no tenía más comunicación con nadie más. Entonces, de pronto a veces nosotros como antiguos y todo, yo creo que a veces de pronto la llegamos a embarrar en algún momento. En algún momento. Yo era de los que íbamos creo que con Executivo también y todo, íbamos a parar rodas. Vamos a parar rodas que estos están haciendo capoeira y son rudas, ¿te acuerdas? Y vamos a pañar. Y yo creo que viéndolo ya desde ese punto de vista uno decía, uy, qué equivocado estaba, ¿no? Y son cosas que de pronto ahorita en la nueva generación, en los nuevos capoeiristas, ellos nunca van a vivir eso. Porque pues tienen una buena orientación, ¿no? Y todo ese cuento, ¿no? Latino. Claro, eso lo hemos hablado. Eso es un papo que yo ya he tenido antes. Y yo pienso que, o sea, lo que ocurrió en Colombia con respecto a la capoeira y que o sea, esa explosión que hubo en un momento y empezaron a salir grupos y empezar a la gente como a buscar otros, yo pienso que eso era algo que tenía que pasar. ¿Sí? Era algo que tenía que suceder, porque nuestra capoeira era una capoeira muy joven y no, o sea, éramos muy jóvenes nosotros dentro de capoeira, ¿sí? O sea, nosotros empezamos a dar clases, como en tu caso, empezamos a dar clases de la nada, es como, listo, yo tengo mi cuerda azul y yo me acuerdo que yo cuando tenía cuerda azul tenía más alumnos que hoy en día no tengo. Y el cabello amarillo. Exacto. Entonces yo tenía como 30, 40 personas en esa época, siendo un alumno más de la escuela. Entonces, digamos que uno no tiene la madurez suficiente para poder afrontar ciertas problemáticas que se pueden presentar en un grupo, en un núcleo de capoeira. Entonces, eso hizo que nosotros manejáramos las cosas totalmente distintas. Digamos que no tuviéramos la misma paciencia, que no tuviéramos el control. Hay gente que viene con ese liderazgo innato que tiene sus grupos por años de los años y tiene sus estudiantes ya avanzados que vienen con ese chip, pero digamos que en nuestra época fue muy, muy difícil para algunos. No teníamos ese conocimiento, no podíamos manejar bien como toda esa influencia dentro de un núcleo de estudiantes de capoeira. Entonces por eso también se generó que unos no volvieran, que se fueran para otro lado a entrenar, ¿sí? Claro. Bueno, aquí por ejemplo, actualmente y creo que también antiguamente, se maneja mucho, o sea, se manejaba mucho en las rodas o en las personas el ego, ¿no? El ego del capoeirista. Yo la verdad, en esos tiempos yo era el que entraba así, todo así grande en una roda. Y la verdad sí, yo tuve que pasar por esa etapa y era el que baja, pucha. Y después obviamente lo que tú dices, el tiempo de la madurez, ¿no? El tiempo de la madurez, usted va diciendo, parce, ¿qué estaba haciendo? ¿No?
¿Tú cómo ves el ego del capoeirista actualmente? Actualmente, yo creo que aquí hay mucho ego. Yo creo que lo hay. Digamos que en esa época era algo era más simbólico, ¿sí? Era más como yo pertenezco a esta escuela y la hago respetar porque así me enseñó mi profesor y voy y contra el mundo porque esta es mi escuela, mi camisa, ¿sí? Pienso que eso rigió un tiempo, las banderas, ¿sí? En esa época, e inclusive después de la explosión se siguió generando ese ego, esa lucha de egos por bandera, ¿sí? Después de cierto tiempo empezamos a darnos cuenta, o sea, nosotros que estábamos acá como en un cuento totalmente distinto, cuando abrimos el mundo a viajar, a conocer otra capoeira en otros lugares, dijimos, pero ¿cómo así? O sea, allá nos estamos dando la jeta y aquí se está compartiendo. Salen de roda de capoeira y luego siguen y se van a comer juntos y siguen hablando y son amigos y tienen todos diferentes camisas. Entonces uno ya llegó como, no, aquí no es así. Vamos a confraternizar un poco más este tema. Pero sin embargo yo pienso que hay algunas personas que tienen egos personales, que sienten que en la roda pueden imponerse y no está mal, o sea, es como... Un proceso, ¿no? ¿Señor? Un proceso que tienen que pasar también, ¿no? Sí, claro, es como la forma en la que cada persona ve su capoeira. Sí, hay gente que se siente fuerte, que entrena, que están bien preparados, que son muy buenos en la roda, yogan para adentro y está bien, está bien, o sea, yo respeto eso. Digamos que ahí la discordia ahí la guerra de egos es cuando el otro capoeirista no tiene la misma actitud frente a cierta situación. Entonces, ahí es donde está, ok, bien, ¿sí? Pero hay capoeiristas que siempre dicen, no me importa, yo paso por encima de ti, del que se me atraviese, si yo quiero pasar por encima, lo hago, ¿me entiendes? Y sí, esos son procesos que con el tiempo la gente va empezando como a entender que en realidad, más allá de capoeira, todos nosotros somos padres de familia, tenemos trabajos, tenemos un montón de proyectos de vida y que no vamos o sea, todos tenemos una vida fuera de capoeira y que entrar a una rueda de capoeira para maltratarse con Raimundo y todo el mundo y al otro día llegar con el ojo hinchado al trabajo o no llegar al trabajo. Con el tabique torcido, nada. Exacto, o sea, hay personas que no lo consideran funcional, en mi caso, ¿sí? Yo no voy a una rueda de capoeira, nunca imponerme, nunca voy a faltarle al respeto a nadie, siempre, yo creo que la gente que me conoce nunca ha oído una historia, es que Latino fue y le pegó a no sé quién, o Latino fue y creído, acabó con la rueda, nunca, o sea, jamás. Pero le atinó al movimiento. No, por ejemplo, lo que dice el profe Dende, dice, antes era fanatismo, ahora es ego. Entonces sí tiene cositas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía exactamente. Lo que decía el profe Latino ahí, era eso, era como defender en ese tiempo su bandera y era su religión y era su todo y hay que, mejor dicho, irnos a matar con el que sea. Era así, tal cual. Claro, en esa época era simplemente, yo tengo esta camisa y esta, yo me la pongo y me voy y tengo que quedar bien porque tengo que rescatar mi bandera. Es decir que era como actualmente eran las barras bravas en los equipos de fútbol. Algo así. Algo así, yo no, más o menos ahí por ese lado. Los argentinos tuvieron influencia en la capoeira de Colombia. Sí, algo así. Pero venga, yo le hago otra preguntita. Cuénteme por qué se presenta tanto en capoeira y no tanto en otras artes marciales. Porque yo que sepa, yo conozco mucha gente que hacen taekwondo, jiu-jitsu, y la gente es tranquila, o sea, viven su cuento bien y no hay tanto problema de que este me hizo que este me hizo que este se cree más, o sea,
¿por qué pasa solo en capoeira y no, o sea, sí, obvio, pasa en las otras artes marciales, pero no pasa tanto como en capoeira? Ok, bueno, bueno, ha habido una polémica bastante grande con respecto a que si capoeira es un arte marcial o no es un arte marcial, ¿sí? Hay maestros que dicen que la capoeira no es un arte marcial, sino que es un tipo de lucha, ¿sí? Creada en los tiempos de esclavitud como respuesta a opresión, pero no es un arte marcial, ¿sí? Hay otros que consideran que sí es un arte marcial. Bueno, nosotros tenemos disciplina, pero yo creo que el contexto del que viene la capoeira es un contexto fuerte, es una historia que es realmente diferente a las de muchas artes. Muchas artes se crearon en tiempos de la guerra, con una mística. En cambio la capoeira viene como una respuesta a una opresión en un tiempo en el que todo era sumamente complicado. Entonces simplemente los esclavos esperaron, pelearon, huyeron, se convirtieron en bandidos, y digamos que toda esa raíz aún viene. Entonces por eso a veces la capoeira también es un poco más, la capoeira es un poco tiene esa esencia, la capoeira tiene esa esencia, ¿sí? Y bueno, cuando hay personas de temperamento fuerte aprendiendo capoeira, luchando capoeira, pues se siente toda esa descendencia de los esclavos con la que viene la capoeira. Entonces, por eso digo yo que es totalmente distinto. Digamos, la gente que practica taekwondo vienen con un pensamiento, un chip totalmente diferente desde el inicio de la práctica. Sí, en capoeira es distinto, ha cambiado mucho, pero... Dame un segundo. Dale. Entonces, cierra ahí la puerta, gracias. Cosas de envío, ¿no? sigue, la tía. Sí, entonces, con lo que yo te decía, la capoeira viene con eso. Entonces, hay gente que lo defiende. Hay gente que dice, no, la capoeira no es violencia. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué lo golpeas? Y hay otra gente que dice, no, esto es capoeira, hace parte, no sé qué. Entonces, lo que yo te decía, depende del temperamento de cada persona y cuál es la visión que tiene cada persona de la capoeira, ¿sí? Digamos que desde mi punto de vista la capoeira es como una herramienta con la que yo pude progresar en el medio deportivo, ¿sí? A mí la capoeira me trajo a donde estoy en este momento, ¿sí? Para mí es como un espacio en el que yo puedo liberarme, un espacio en el que yo puedo despejar, distraerme, en el que puedo estar bien, tranquilo. Por eso tengo esa visión, ¿sí? Si tengo en mi vida cotidiana tengo un estrés, la idea es llegar a capoeira y poder liberar toda esa mala tensión y al contrario recargarme de una buena energía. Digamos que esa es la forma en la que yo lo veo. Entonces, en mi caso, llegar y luchar con otro capoeirista por demostrar algo que en realidad no, desde mi punto de vista no tiene, o sea, es totalmente no veo razón por la cual lo debo hacer. Entonces, es eso, cada quien ve la capoeira desde un punto de vista distinto. Diferente. Y a veces los profesores se encargan de que las personas vean la capoeira de X o Y manera, ¿sí? Porque... Dime. Ahí es donde de pronto también llega el tema de que, por ejemplo, un grupo de capoeira tiene su estilo, ¿no? Su estilo, su forma de jingar, su forma y todo, pero cada individuo tiene su propio estilo, ¿correcto? Claro. Es diferente, o sea, tú le puedes meter el estilo del grupo, pero tú siempre vas a tener tu propio estilo que va a ser diferente, va a ser de pronto, es parecido al de tal, pero siempre va a ser diferente, ¿no? Por eso el capoeirista es propio, ¿no?
el capoeirista le pone su propia energía, su propio corazón, ¿no? Entonces no se puede decir que hay un capoeirista igualito al otro, porque cada uno tiene su diferencia, ¿no? Es muy cierto, sí. Aunque las escuelas y los maestros tienen como una estructura metodológica en el proceso de enseñanza. Y esa estructura metodológica hace que los capoeiristas de ciertas escuelas tengan ciertos patrones que van a repetir durante un juego, por así decirlo, ¿sí? Por un juego. Entonces, eso es lo que uno a veces como marca como el estilo. Este es el estilo de Cordon Bleu, porque si tú analizas, todos tienen su estilo propio, pero tienen una estructura, sí, es como, tienen un gesto corporal que los hace muy particulares, y así mismo cada escuela, Candellas, tiene un estilo bien marcado, Capoeira Nagó, no sé, un estilo así bien particular, Topacio. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, sí. Todos vienen como con esos patrones que hacen parte del proceso metodológico de cada maestro en su escuela. Pero cada quien tiene su propia forma de expresarlo, ¿no? Correcto. Eso es correcto. Venga, mi profe, venga, le hago una pregunta. Si usted no hubiera sido capoeirista, ¿qué hubiera sido? Yo creo que hubiera sido como diseñador gráfico. Sí. Tranquilos, muchachos, que las entrevistas que se están haciendo aquí, todas van a quedar grabadas y todas van a estar ahí en Casa de Capoeira Normal. La de Batata ya la subimos, yo creo que mañana ya la subimos ahí al programa normal. Pues se van a ver así como estamos aquí en Instagram normalito, pero a veces lo importante es el contenido, ¿no? No es tanto lo como nos veamos, sino el contenido. ¿Correcto, Latino? Presidente de Colombia, dice. ¿Te vas a meter de presidente? ¿Por qué vas a votar, profe? ¿Por Shadow? No, yo solamente soy un conducto ahí, un conducto para saber más de ustedes, ¿no? Sí, claro, no, pero chévere, el proyecto me ha parecido buenísimo. O sea, la historia y todos los contenidos que yo he visto que compartes han sido realmente, o sea, lo hacen a uno volver a esa época, ¿no? Sí, no, yo creo que a veces lo importante también es eso, ¿no? A veces la capoeira, a veces no es solamente también estar en una roda, tocar música, ¿no? A veces la oralidad también es muy importante, o sea, saber qué pasó. ¿Cómo? Que el profe levante la mano si no es cierto lo que estoy diciendo. María, es que no me diga más y no no, pero bien. Son personas que latinos y no hubiese sido. Yo sí creo, yo hubiera votado por usted, mano. En serio. Venga, hablemos ya un poquito de esa cuestión de que está diciendo ahí de presidente y toda esa cuestión. Bueno, hablemos un poquito de cómo ve usted ahorita la situación de lo que está pasando, lo que está aconteciendo ahorita, pues aquí en Colombia, en Brasil, en todo el mundo, ¿no? Con lo del virus. ¿Cómo ves cómo crees que lo están tomando los capoeiristas? Porque obviamente pues no pueden ir a entrenar, ¿no? Entonces, cuéntame tú, ¿qué piensas de esa parte? Bueno, ok. Me parece un tema muy interesante. No sé cómo expresarlo, o sea, no quiero que nadie lo vaya a tomar a mal, pero creo que lo que está pasando es bastante complicado a nivel mundial, digamos, hablemos de Colombia, la economía, y hay un montón de cosas que vienen detrás de todo esto, pero personalmente para algunos ha sido una coyuntura bastante interesante. Yo he notado mucho que la capoeira en este momento está muy viva. Yo creo que hay gente que tiene la capacidad de reinventarse en cuestión de segundos, que dice, no puedo salir a la calle, voy a coger mis herramientas, mi internet, mi teléfono, mi tablet, mi computador, voy a descargar Zoom y voy a hacer clases en vivo y le voy a dar clases a mis estudiantes.
Y resulta que en la medida en la que vamos avanzando, que van pasando los días, que estamos sintiendo que en realidad es un momento muy importante en la vida de todos nosotros, porque todos nosotros dependemos uno del otro, así mismo con la capoeira. Y yo lo expresaba con algunas personas con las que estuve hablando, y es que no, vamos a parar las clases porque estamos en un tiempo difícil, no, pues estamos en cuarentena y no podemos salir. Y resulta que he visto el resultado totalmente contrario. He visto que la gente ahora no solamente comparte clases con sus compañeros de academia, sino que ahora se conectan con el Mestre Azul, que está en Suiza, se conectan con el Mestre Paulinho Sabía, entonces Mestre Sabía habla de su historia de vida, entonces hay un compañero de nuestro grupo formado, Charuto, que hace en vivo todos los días y llama gente a cantar, invita a gente a que enseñe su música, que se conozcan un poco. La gente está compartiendo, están haciendo, es como, en realidad la capoeira está más unida en este momento que nunca. Y me parece que es muy interesante todo lo que está pasando. Y me parece que era algo que se necesitaba.